Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. De verdad para nosotros es bien emocionante hacer esta primera versión del Festival de Autores. Esperamos que sean muchas más y estamos también muy contentos de que Sonia Castro participe en esta primera versión porque es muy emblemático. Bueno, eso a nombre del Festival de Autores, pero también a nombre de Catalonia, la editorial que está súper orgullosa de presentar a Sonia. Muchas gracias por confiar en nosotros, por tener toda la generosidad, paciencia para hacer este proceso de edición que no es muy fácil. De repente pasan cosas como errores y la Sonia siempre con una generosidad con nosotros que se agradece. No siempre los autores son tan pacientes como la Sonia, pero disfrutamos mucho además con sus libros. Reeditamos hace muy poquito Mamá Terapeuta, que es el primer libro que ella publicó, pero ahora lo va a publicar con Catalonia. Y este segundo que es inédito, que es Mamá Sustentable, por el cual estamos hoy. Bueno, agradecemos también a Rocío que está en la presentación. Ustedes van a conocer a Rocío. Y yo no tengo mucho más que decir porque la que sabe y es experta en el tema y a quien admiramos muchísimo es a Sonia, porque realmente este libro lo puede leer cualquier persona que tenga a cargo a alguien, algún cuidado, alguna responsabilidad con un otro ser. Lo cual implica una vocación, un tiempo, un cariño muy especial. Bueno, y en eso yo encuentro que Sonia es realmente admirable y bueno, tú vas a seguir con los contenidos del libro y después la Sonia va a firmar los libros ahí en el patio central y si quieren hacerle otras preguntas también vamos a tener un espacio para preguntas ahora. Eso, no les quito más tiempo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Vero. Yo había traído los dos libros también para mostrárselos, Sé que están los dos afuera, pero para que también nos organicemos, que este es Mamá Terapeuta, que fue lanzado inicialmente en el año 2010, pero Catalonia confió en este proyecto y lo volvió a lanzar este año. Y el segundo libro, Mamá Sustentable, viene a ser un poco la segunda parte, aunque acá ya es más amplio y extendido a la maternidad en general, pero ahí quería mostrarles, ¿no es cierto?, los dos libros. Y hoy día es la presentación del segundo libro, Mamá Sustentable, que para mí es muy especial porque es completamente distinto. El primer libro para mí fue como de chiripazo, ¿no? Publiqué lo que era mi diario de vida de los primeros años y no hubo más esfuerzo que eso. Pero este trabajo fue meses de investigación, meses también de trabajo con la editorial. Fue realmente escribir un libro, con lo que eso significa, así que es mucho más emocionante para mí hoy día estar presentándole este segundo libro, del que no les voy a contar los contenidos. Hoy día les voy a contar por qué lo escribí, más que nada. Y esto debería funcionar. Y funciona. Bueno, casi todos aquí me conocen. Mi nombre es Sonia Castro. Soy sobre todo mamá de Rocío, que no tengo que señalarla acá hoy día, sino que está presente, lo que no es usual en mis charlas, así que estoy muy feliz de que esté aquí oyéndome. Soy directora de la Fundación Mamá Terapeuta, soy coach en inclusión, autora de Mamá Terapeuta y ahora autora también de Mamá Sustentable, ya con 2 libros ahí en el currículum, así que muy feliz. La Fundación Mamá Terapeuta, para darle un poco también de contexto, nos dedicamos a apoyar 100% a las familias que tienen un hijo con discapacidad, no a la persona con discapacidad, porque para ellos ya hay muchas cosas. Para las mamás siempre quedamos un poco secundarias y la verdad es que nos sentimos un poco solas y necesitamos también apoyo, así que por eso surge la fundación, que hoy día ya somos por lo menos 12.000 familias que estamos reunidas en Chile, Argentina y un poquito en otros países de habla hispana también. Les tengo que contar mi historia para entender de dónde nace Mamá Sustentable. ¿Ya? Mi pequeña, que ahora tiene 14 años, nació prematura el año 2004 con 32 semanas. Es una prematura no extrema, pero igual era una situación delicada. Nació bien, sin mayores complicaciones, pero tenía daño cerebral. En ese momento yo no sabía qué significaba. Rápidamente me di cuenta que significaba una discapacidad motora significativa. Ella no habla, ella no camina
Y en un momento eso era muy difícil de aceptar. Entonces, ¿cómo uno enfrenta esta situación? Es que empieza con el afán de rehabilitarla, ¿no? Uno trata de que a cualquier costo no perder el sueño de que ojalá un día camine, ojalá un día pueda hablar, ojalá se siente, ojalá sostenga la cabeza, etc. Y un día normal para mí era, como lo ven acá, 2 sesiones diarias de terapia, que es un privilegio, pero son mañana y tarde, que Rocío tenía un terapeuta en la casa, 6 horas de parche ocular por el estrabismo, 6 horas de órtesis, que son como unas botas de plástico en el pie que hacían que ella llorara y se pusiera muy tensa, 3 horas de bipedestador, que es una tablita donde se le pone de pie, y 3 horas de elongaciones, mañana, tarde y noche. Como yo soy un poquito ñoña, solamente un poquito, tenía una planilla Excel con todas las actividades del día. Y pueden ver que también soy un poco flexible, ¿no? Nunca hice todas las bipedestaciones, las elongaciones, sí, no, etc. Y también tenía una planilla de observaciones, porque las que estamos acá, mamás, sabemos que las mamás tenemos un sexto sentido. Entonces, por ejemplo, yo notaba rara. La veo rara. No sé si se han dado cuenta cuando los ojitos están un poquito brillosos, por ejemplo, me tinca que mañana puede amanecer con algún bicho. Porque esas cosas las vemos las mamás. Entonces tenía una planilla donde llevaba el detalle de todo su día. Si incorporaba un alimento nuevo, distinto, hoy día comió coliflor, por si le daba alergia. Entonces como que era demasiado riguroso, una vida súper medicalizada. Y esto era la vida de la Rocío. Solamente las tareas de ella. Y esto debe funcionar, no pierdo la fe. Ya, cuando en el clic, tú. Sí, murió. Mejor, así tengo la mano libre. ¿Murió el computador en general? Sácale el... Saca esto porque está interfiriendo. Bueno, la adversidad siempre está presente, constantemente. Hay un técnico, pero está súper pegado. Me persiguen las fallas técnicas últimamente. Lo habíamos probado. Les juro que no tiene ningún video de 200 megas, no. Es una presentación común y corriente. Bueno, les puedo seguir contando. Sí. Yo me refiero a esto de la vida medicalizada porque cuando se enfrenta uno a la discapacidad, lo primero que imagina es el modelo médico de discapacidad, de que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar, que hay que sacar adelante, salir adelante, rehabilitarla. Y, por ejemplo, hoy día si una persona tiene un accidente, un adulto tiene un accidente y tiene una lesión medular, entra a rehabilitación y su vida se pone en pausa por 1 año y medio o hasta que se rehabilite. Adelante, yo estoy solo estirando el elástico. No, dale, si la ya, camino perfecto. Averíguate el técnico, se echó a perder el PowerPoint. Sí, no me contestó. Entonces, en un momento, parte del proceso de duelo es la negociación. Es, si yo hago mucha terapia, quizás puedo minimizar la discapacidad de mi hija. Esa es parte del duelo también. Y hay muchas familias que están quizás en ese proceso toda la vida del hijo, en la parte de negar realmente la situación que tienen. Eso es personal de cada uno, puede durar todo el tiempo que sea necesario. En general, una generación de rehabilitación dura 10 años, que es el tiempo en que una familia pone todas las energías para intentar cambiar la situación hasta que se desgasta y se
¿cómo se dice?, se adapta a la realidad tal cual es, o ya no puede seguir avanzando. Por ejemplo, familias que viajan a Alemania para hacer tratamiento de células madre, o a India porque allá hay una pastillita mágica que vale $1000 cada pastilla y que le promete que va a curar a su hijo. Y aunque no lo crean, hay familias de la India que viajan a Chile porque en Chile hay un kinesiólogo que cobra 500.000 pesos la hora y promete que va a cambiar a su hijo en 6 meses. Entonces, en todas partes ocurre eso. Yo he ido a ese lugar, no hay ningún chileno, hay solamente gente del extranjero que viaja donde él. Y todos están buscando algo que les revierta la situación, porque nadie quiere aceptar de buenas a primeras que su hijo tenga una discapacidad. Evidentemente queremos que nuestros hijos sean lo más felices y que se desarrollen al máximo. Como los computadores, que funcionen, que no tengan problemas. Bueno, poco a poco la Rocío me fue enseñando que su discapacidad en realidad no era ningún problema, no era ninguna enfermedad ni nada que yo tuviera que revertir. Era perfecta tal cual era. Yo no sé si hay acá más mamás de hijos con discapacidad. Hola, colega. Somos pocas. Bueno, les estoy contando un poco desde dónde estoy escribiendo este segundo libro, que no está enfocado solamente a familias con discapacidad. Ya que eso quede claro, les estoy contando desde dónde, mi experiencia, de dónde viene este aprendizaje. Eso significaba que el nombre mamá terapeuta, ¿por qué es? Si recuerdan la planilla, era todo el día algún ejercicio, alguna terapia, estaba todo medicalizado, entonces yo no me podía sentir realmente su mamá, sino que era más bien su terapeuta. Con una terapia en la mañana y una terapia en la tarde, 3 procesos de elongación, 6 horas de pedestación. ¿En qué momento yo la llevaba a la plaza? ¿En qué momento nos echábamos a ver los backyardigans? ¿O comíamos tranquila? En realidad no había mucho tiempo para, por ejemplo, que ella fuera al jardín. ¿Cuándo? Entonces ese mismo modelo, como de intentar rehabilitarla, impedía que tuviera una vida normal, impedía que tuviera inclusión escolar, por ejemplo. Ponle el cosito. A ver, 13 no se vaya. Ahí. Ya. Gracias. ¿Ve? Somos todos interdependientes. Gracias. Ya no era el cosito, perdón cosito por echarte la culpa. Entonces, la Rocío fue la que con esa sonrisa me quitó a mí el temor de la discapacidad, porque yo asociaba discapacidad a tragedia, a dolor. Cuando me dijeron que ella tenía parálisis cerebral, lo que a mí me generaba angustia era imaginar que ella nunca iba a ser feliz y que nunca nadie le iba a amar, solamente yo que era su mamá y que un poco como que estaba obligada a amarla toda la vida, pero nadie más. Y rápidamente ella me dio cuenta de que ella no tenía ningún problema. Ella siempre fue súper risueña y tiene una sonrisa aparte muy contagiosa. Entonces, el primer año a mí no me calzaba, así como, pero si tú deberías estar sufriendo. Y como que me molestaba que ella lo pasara bien y yo estaba sufriendo. Pero yo sufría por mis propias expectativas, no por la realidad, evidentemente. Y ahí es donde está el proceso de duelo, hasta que yo me ajusto a la realidad versus las expectativas que yo tenía. ¿Y qué me pasó? Cuando yo ya había aceptado la realidad de Rocío y ya me había conquistado ella con su carisma, fuimos a la plaza, un día que logramos salir de esa rutina sobreexigida, y un niño se acercó a jugar con ella, cosa que los niños hacen, porque los niños no discriminan. Pero el papá de ese niño lo llamó, ¡no! Y una vez que estuvo cerca le dijo, no juegues con ella porque te puedes contagiar. Y yo me quedé heladita. Algo que no le dije es que yo tuve a Rocío a los 22 años, entonces era bien cabra chica en realidad. Cuando escuché eso tenía 24, debía haber sido más madura, pero todavía no lo era, y la verdad es que no le dije nada a ese papá. Me quedé así como, chuta, ¿la están discriminando por ignorancia? Y mi hija no tenía cómo entenderlo. Y me fui para la casa dándole vuelta, ¿qué puedo hacer? Porque ese papá, que no sabía de discapacidad, estaba en la misma situación que yo 2 años atrás. Yo tampoco sabía nada. O sea, para nosotros discapacidad igual Teletón y el resto es como conjunto vacío. No sabemos nada más.
Entonces, ¿qué fue lo que hice? Año 2006, por favor no me hagan sentir vieja, pero no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram y una serie de cosas que hoy día damos por hecho, pero sí existían los blogs, que en ese momento incluso eran innovadores. Entonces llegué a mi casa y decidí compartir nuestra historia, compartir mi historia de maternidad y vida común y corriente con la Rocío para intentar crear conciencia sobre la discapacidad, para que ojalá otro papá supiera que la parálisis cerebral no se contagia y que de hecho su hijo le hace súper bien interactuar con la diversidad y con alguien que es diferente a él. Entonces empecé a compartir mi historia en lo que se convirtió mi diario de vida. En ese momento me creé un seudónimo que fue Mamá Terapeuta. Hoy día ya no paso piola con ese nombre, pero lo hice para poder decir todo sin ningún problema, sin que mi mamá se sintiera pasada a llevar, sin que el papá de mi hija, los terapeutas, etcétera, nadie, porque en teoría nadie sabía que era yo, súper ingenua constantemente. Y en ese blog empecé a contar toda nuestra historia, y eso es lo que está plasmado en el primer libro, Mamá Terapeuta. Por eso digo que es como mi diario de vida, es todo contado en presente. Lo que yo iba viviendo en ese momento, llegaba y lo volcaba en el blog. Una de las cosas entretenidas del blog fue que se armó una comunidad de mamás muy grande. Hoy día somos 12.000 familias. Yo que me sentía súper sola en ese momento, ahora me siento infinitamente acompañada. Y nos empezamos a pasar información de muchas cosas, de colegios, de comidas, de terapeutas, de terapias. Y una de esas terapias era ABR, que es la que no se daba en Chile en ese momento, y empezamos a viajar a donde la hacían. Por suerte era Argentina y no era tan lejos, pero significó para mí muchas cosas. O sea, empezar a ir a otro país periódicamente, aprender un método nuevo, convertirme yo en la terapeuta. Realmente esta terapia es enseñar a los papás con los ejercicios necesarios. Entonces, si antes yo me sentía la mamá terapeuta, ahora en teoría era el doble. Pero ¿qué cambió? Que acá la terapia era un ratito del día y el resto del día era libre. Entonces, por fin mi hija pudo empezar a ir al colegio, o sea, al jardín en esa época, y yo a tener esas sagradas 3 horas que cuando el hijo está en el jardín, entre que lo dejaste y entre que lo tienes que ir a buscar, esas 3 horas que no se hacen nada, ni un respiro, pero que son maravillosas, idílicas. Recién ahí, gracias a esta terapia, empezaron. Y ahí empezó también el tiempo libre, una vida más normalizada, ya no tan medicalizada, sino que más... Yo por primera vez me empecé a sentir su mamá. Pese a que ahora era efectivamente su terapeuta, yo me sentía su mamá. Y a ella no le causa gracia, pero sé lo que tiene. Con esta terapia yo me motivé 100%, tanto que empecé a trabajar con ellos directamente, los traje a Chile desde el año 2010, que están acá periódicamente, me encargo yo de traerlos, e incluso el año pasado traje al creador de la terapia, que es un ruso que vive en Chipre y que jamás había venido a Sudamérica. Y aquí está con nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de mamá es un motor infinito. Entonces la cantidad de cosas que hice por ella fueron muchísimas y feliz de haberlas hecho todas. Una vez que ya estaba con esta terapia, que me sentía que ya estaba a gusto con su discapacidad, una vez que ya había encontrado la terapia que mejor la hacía, una vez que había encontrado un jardín, lo que fue un tremendo desafío porque todos te dicen que no están capacitados para una niña con parálisis cerebral, el universo dijo, no, todavía te quedan muchas lecciones para aprender, y comenzó su debut epiléptico. Hizo su primera crisis, su primera convulsión, que terminó en un estado de coma inducido de 10 días. Y eso fue realmente lo más traumático que me tocó vivir desde su embarazo. Como ya había probado y tenía éxito con tratamientos alternativos, también probé tratamientos alternativos para su epilepsia y me fue súper bien, pero significó también modificar muchísimas cosas en nuestra existencia y enfrentarnos a muchísimos médicos. Estamos hablando del 2008. No existía la apertura que existe hoy día. Después de eso, también este activismo que tomé desde el blog tomó forma como Plazas para Todos, una ONG particular que promovíamos la inclusión en las plazas. ¿Por qué? Porque los niños no discriminan. Entonces, si desde chicos comparten en la diferencia y desde el juego, no en un colegio donde están compitiendo, donde se nota que uno tiene menos habilidades que el otro, eso a mí me hacía pensar que era seguro de que las próximas generaciones iban a ser más inclusivas.
porque compartían desde el juego. Entonces, durante 5 años promoví las plazas inclusivas capacitando municipios, proveedores y empoderando a las familias para que supieran que esto existía. Y además, acá aprendí que el año anterior, el año 2008, Chile había firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces uno ya no estaba pidiendo favores, sino que estaba pidiendo que se garantizaran sus derechos. Era muy distinto ir donde el alcalde y pedirle por favor un columpio a decirle, cabro, tenéis que ponerlo o si no te voy a demandar. Era muy distinto. Desde este año, desde febrero de este año, por ley, todos los parques y plazas del país tienen que ser inclusivos. Y si no lo son, uno tiene que ir al juzgado de policía local de esa comuna y hacer la denuncia por lo más cómodo, ley Zamudio, ley 20.609. Y eso es parte de nuestro deber ciudadano. Entonces ya nuestro activismo había cambiado radicalmente. Ya no eran favores, ya no era que yo quería lo mejor para nuestros hijos, sino que habían derechos que había que exigir. Es una postura muy distinta. Después de todo este tiempo, Rocío creció y necesitaba obviamente colegio. Pero encontrar un colegio inclusivo el año 2011, cuando todavía no estaba la ley de inclusión escolar acá, era una odisea gigante. Entonces encontré un lugar donde la aceptaron, pero me exigían primero que yo me capacitara en el método Montessori, cosa que tuve que hacer, y segundo, que fuera con su psicopedagoga particular, en sala, pagada por mí. En realidad era una cosa absurda, duró un tiempito, y después me llegó una carta de una escuela especial que leí las actividades y dije, wow, me imagino a Rocío feliz en esas actividades. Y el acto seguido dije, ¿y por qué no la quiero feliz todo el año? ¿Por qué la quiero feliz solamente en un taller de verano? O sea, ahí me di cuenta de que yo, que como activista tenía la bandera de la inclusión tan fuerte y que quería que mi hija tuviera inclusión escolar por sobre todas las cosas, me di cuenta que no. Lo que yo necesito y mi deber en realidad es el bienestar de mi hija. Ese es el norte. Que ella esté bien, que ella tenga la mayor posibilidad de desarrollo y participación social. Si es un colegio de inclusión, con integración o segregación, que es lo que elegí finalmente, en teoría lo peor de todo, da lo mismo. Lo importante es que para ella sea lo mejor. Y en el estado donde estamos como país, eso era lo mejor. ¿Cómo lo sé? Porque, por ejemplo, Rocío tuvo un cuadro de ella pintado, que ella pintó, 2 años en exposición en el Apumanque, cuando ella tenía 10 años. O sea, ella tuvo un lugar en la sociedad, interactuó, tuvo un espacio, se pudo manifestar. Todos pudimos ver que ella era capaz de hacer cosas que no habíamos imaginado nunca. Eso modificó mi switch y el de mucha gente que pasó por esa torre, porque ahí decía, Rocío, artista con parálisis cerebral. Y todos quedaban como desencajados, ¿no? No entiendo, si yo no pinto ni una mosca y este cuadro está precioso y lo pintó una niña con parálisis cerebral. Entonces ahí me doy cuenta de que ese colegio era el colegio para ella, porque fue capaz de tener estos resultados. Todo esto es el primer libro, porque esto es lo que tiene que ver con Rocío. Toda esa historia que yo les acabo de contar son, bueno, hasta el año de inclusión escolar, ayúdame con las matemáticas, serían 7 años, por ahí. 7 años de mover un montón de montañas, ida y vuelta. Pero al lado de Rocío estaba yo. ¿Y qué significó todo eso para la persona que estaba al lado? Moviendo todas esas montañas. Y ahí es donde empieza el segundo libro. Porque en el fondo recibir un diagnóstico lapidario es un proceso de duelo, que además no nos permitimos vivir. Si tú te deprimes porque te dicen que tu hijo tiene parálisis cerebral, todos al lado te van a decir, no, pero tienes que tirar para adelante, mentalidad positiva. Si tengo un dolor enorme, tengo que permitirme llorarlo. De repente conozco mamás que tienen 80 años, sus hijos tienen 60. Y después de mi charla lo que hacen es agradecerme porque primera vez que se permiten llorar. Nunca se lo habían permitido porque no está aceptado el duelo acá. Pero es un proceso de duelo y es difícil. Significó enfrentarme, la terapia innovadora, ABR, lo de la epilepsia, significó enfrentarme violentamente, con mucha agresión, a la comunidad médica, que incluso me amenazaron con quitarme la custodia de Rocío y enviarla al Sename,
porque yo no hacía la terapia que ellos me decían que tenía que hacer. Entonces fue aprender a defenderme, pero como león a defender a mi cachorra. Y cambiar el paradigma, porque para mí los médicos eran quienes te ayudaban cuando tenías un problema de salud, y ahora eran los que me estaban atacando. Entonces eso fue muy duro también de vivir. Ni qué hablar de la epilepsia. Eso significa que nunca más pude dormir tranquila. Las convulsiones de Rocío se daban en la transición sueño-vigilia. O sea, si ella se despertaba en la noche y yo no me daba cuenta que estaba convulsionando para detenerla, ella moría. Así de simple y así de duro. Entonces, obviamente en un principio dormí con ella. Pero después de un tiempo dije, no puedo dormir con ella toda mi vida. Sí, ya está gigante. Y fue aceptar que ella podía morir, con todo lo duro que eso significa. Y hoy día, por ejemplo, si ella no me despertaba en la noche y me despierto yo sola, así como me siento como en un cuento de hadas, lo primero que pienso es, se murió. Si no me despertó ella, si no metió ruido en la noche, imagino que se murió. Es lo primero que pienso, porque tantos años de vivir con ese temor, tantas veces que efectivamente convulsionó y tuve que evitar que se muriera. O sea, eso es vivir con un estrés permanente, muy alto. Bueno, ni qué hablar de todas las peleas con los alcaldes y con todas las peleas con los colegios. En realidad son años de pelear contra todo, incluso conmigo misma. Ni hablar del marido, del ex marido. Solo para ejemplificar un poco, podemos ver en una columna todas las cosas que hice por Rocío y en la otra columna, solo como ejemplo. En el año 2007, mi hermana, que heredó el gen familiar de detectar todos mis errores y mis problemas, no sé si todas las familias lo tienen, pero mi familia está, me dice, oye, ¿qué tienes acá en la frente? Y no me había dado cuenta yo que tenía como una infección. Y fui al dermatólogo y el dermatólogo me dio unas cremas y no se resolvió. No me importó nada. Y tardé 11 años, mis cálculos también, sí, 11 años en tener un diagnóstico de por qué tenía una infección en la cara. 11. Cuando en 7 años por Rocío hice un montón de cosas. En esos 11 años debo haber ido al ginecólogo, no sé, 2 veces, 3 veces, al médico, nunca. Al peluquero, por ahí quizás empecé a ir, pero a lo que voy yo es el nivel de postergación. Jamás se me habría ocurrido demorarme 11 años para diagnosticarle a la Rocío una infección. Jamás. Cuando uno tiene que tomarse un remedio, se lo salta todo. Pero a ella una dosis por nada. Es mucha la diferencia entre el cuidado que tengo por ella y de repente me di cuenta del descuido infinito que tenía por mí. Y uno se da cuenta que no es la superwoman que uno creía que era, que quería hacer por su hija, esos primeros años que uno da con todo, con toda la energía que va a cambiar el mundo. No, y en realidad somos más bien eso. O yo por lo menos. Me había convertido más que en la superwoman en la super mal genio. Entonces ahí Rocío tenía 7 años en ese momento. Y la pregunta lógica, bueno, lo que me di cuenta es que yo no solamente era su mamá, sino que existe una figura que es el cuidador informal, que es aquella persona que cuida a alguien dependiente. Y nosotros como somos mamás tenemos asumido ese rol. Si mi hija necesita algo, yo se lo voy a dar. Pero cuando es una persona dependiente, esa tarea es un trabajo mucho más desgastante. O sea, lidiar con la vida y la muerte constantemente no es lo mismo que ser mamá. Es una cosa distinta. Y tomé conciencia de eso el 2018, muchos años más tarde, cuando yo ya estaba completamente reventada. Ese es el problema. Después de muchos años de estar dedicada a ella, 24/7, sin ayuda, no di más. Un momento en que reventé. Existe lo que se llama el síndrome del cuidador, que es para las personas que cuidan, no solamente personas con discapacidad, sino que madres también, incluso profesionales que trabajan en el área de la salud, porque es desgastador cuidar a un tercero. Y algunas de las señales, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, aislamiento del medio social, adicciones, manifestaciones físicas en situaciones de estrés como migranitos en la cara, pérdida de interés por actividades que antes eran placenteras, problemas de conducta como reacciones disruptivas, así les llaman a nuestros malgenios, enojos inadecuados y cambios frecuentes de humor. Cuando yo leía esto, era una descripción de mi vida, excepto las adicciones. Todavía no sé a qué soy adicta, excepto las papas fritas y Netflix.
espero. Pero aislamiento del medio social es obvio, si quiero dormir, si me llama alguien para salir a un cumpleaños a las 9 de la noche, no, si puedo dormir, duermo, porque estoy cansada. Entonces se confunde con depresión, con otros tipos de trastornos y en realidad es el síndrome del cuidador. Y por eso también tardé tanto en que un médico reconociera qué es lo que yo tenía en la cara, que en realidad es exceso de cortisol por el desbalance hormonal que significa el síndrome del cuidador. Y eso es por vivir constantemente en estrés. El cuerpo está diseñado para vivir periodos breves de estrés, pero no prolongados. No años y años de estar en constante alerta. Entonces, no puedo haber muerto de nuevo, porque mi cortisol no aguanta esto. Bueno, murió de nuevo, sí. Estresado, sí. De puro escucharme me estresó. No pasa nada. Pero el técnico... Bueno, no vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar en la parte donde todo es terrible y todos sufrimos. ¡Hola! La reconozco al tiro por la bolera. Ya pasamos la peor parte, ahora viene la parte bonita. O la parte donde no hay nada, en realidad el fracaso absoluto. ¿Y tuviste que reiniciar? Oh. Ya. Bueno, no sé si alguno de ustedes se identifican con alguno de los síntomas de este listado. En general, cuando yo lo descubrí por mi propia enfermedad, pero fui leyendo y me di cuenta de que todas las madres sufren síndrome del cuidador, no solo en los primeros meses, en que una guagua es 100% dependiente. 100%, entonces las madres el primer año, el segundo año tienen síndrome del cuidador también. Entonces, para mi sorpresa, el síndrome del cuidador no era exclusivo de quienes vivíamos situaciones más extremas de maternidad, sino que lo compartíamos todas. ¿Por qué? Porque el problema más grave de cada uno es el problema más grave de cada uno. Algunos pueden ver a Rocío y decir, lo que te tocó es espantoso, y la verdad es que yo no lo encuentro así, porque yo también conozco niños que son oxígeno dependientes, que constantemente se están ahogando en sus propias flemas y no pueden respirar, que no pueden comer, que tienen que alimentarse por sonda. Entonces, Rocío tiene una calidad de vida fantástica, pero relativo. El problema más grande de cada uno es el problema más grande de cada uno y listo. Entonces, el síndrome del cuidador es válido. Pero entra, po. Entra. Estamos justo con un problema técnico. ¿Cómo te responde? Eso fue lo que me llevó a escribir este segundo libro amplio para todas las mamás. No solamente para las mamás que vimos algo con discapacidad, que tenemos a alguien con dependencia, ya sea hijo, marido, papá, etcétera, un cuidador informal finalmente, sino que para todas las mamás, porque ¿qué me pasa? Hoy día yo entro a Instagram y todas las mujeres están pidiendo un descanso de su hijo. Todas quieren colgar en el baño un 30 minutos no molestar. Y en realidad no estamos haciendo pipí por media hora, estamos jugando Candy Crush, pero en el baño como que nadie nos molesta, es como nuestro templo sagrado. Entonces todas quieren arrancar un ratito de la maternidad porque hoy día todas nos sentimos muy exigidas. Hoy día necesitamos una pausa del trabajo de cuidar. Y recalco que es un trabajo, no una tarea ni parte de nuestro rol como ser mamá o ser mujer. Porque además, dicho sea de paso, los cuidadores de hijos con discapacidad son 97% mujeres. Entonces, por eso también yo hablo de mamá sustentable. Lo siento, con mucho cariño a todos los varones, pero no puedo cambiar eso. Ojalá sea distinto, pero hoy día, cuando hay cualquier problema, en general es la mujer la que cuida. Cuando hay alguna situación más que requiere más cuidado, es la mujer la que se pone ahí al pie del cañón, en cualquier tipo de diagnóstico. Por eso hablo de mamá sustentable. Pero este libro tiene más que ver con cómo armamos equipo como familia, porque solas no funciona. Esa es mi experiencia. Sola yo reventé
Y no hay otra palabra, aunque la editora me cambió 1000 veces reventar, pero la verdad es que no hay otra palabra. Colapsar, querer colgarme, no sé. No encontré otro sinónimo más bonito que reventar. Después de 7 años de cuidado intenso y exclusivo a Rocío, sin ayuda de terceros, la verdad es que no daba más. ¿Y qué me pasó? Me voy a adelantar a la diapositiva por si acaso no lo encontramos. Que en ese momento puede sonar un poco tonto, porque el diagnóstico de Rocío era parálisis cerebral. Pero recién a sus 7 años yo caí en cuenta de que iba a ser para siempre. Dije, uy, lo que estoy haciendo hasta ahora no lo puedo sostener para siempre. De hecho, no lo puedo sostener ni siquiera 10 años más. Y Rocío me necesita 60, 70 años más. Y yo ya estoy reventada a sus 7 años. Algo estoy haciendo mal. Entonces, ese fue el momento en que hice el clic y decidí intentar buscar lo que llamo una maternidad sustentable. Y entre ellas se encuentra un técnico genial. Gracias. Entonces, la pregunta que me hice, cuando ella tenía 7 años, ya van casi 10 años, ¿cómo me quiero sentir en 10 años más? Porque pensamos siempre como en el corto plazo. Mi hijo me necesita, mi hijo está enfermo, y nos ponemos ahí. Somos mamás, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero nosotros también tenemos que estar bien. No, si estamos ahí al pie del cañón constantemente, solo cuidando, nos vamos a descuidar. Y como dice el dicho, no podemos servir té de una tetera vacía. Es un dicho gringo, pero igual se entiende en español. Entonces la pregunta era, ¿cómo me quiero sentir en 10 años? Y en mi situación, que había muchas condicionantes, no me sentía con tanta libertad de decidir cómo quería que fuera mi vida. Uno más bien dice, esto es lo que me tocó. ¿Cómo yo voy a ser feliz o no me va a doler la espalda si tengo una hija con parálisis cerebral? Pero en realidad son decisiones. Y uno puede elegir tomar el rol de protagonista de su vida y decidir cómo quiere que sea tu vida en 10 años. Y ahí dije, ok, entonces, ¿qué necesito hacer desde hoy día para que en 10 años sea así? Y en el fondo es, si quiero que sea así en 10 años, ¿por qué no quiero que sea así mañana? Si yo me imagino una maternidad sin dolores, que es como lo básico, pero la verdad es que el dolor en ese momento era constante, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de hombro, eso era constante, dolor de rodilla, estaba toda lastimada y tenía 27 años. Entonces era, ¿cómo voy a estar a los 40 años cuidándola? Y ahí caí en cuenta. Entonces la pregunta clave era, ¿cómo me quiero sentir en 10 años más? Y ahí nace Mamá Sustentable. Entendiendo que nuestros hijos no necesitan supermamás, sino que necesitan mamás felices. Así de simple. Y Mamá Sustentable, este libro no tiene recetas, porque no existen. Yo lo que hice fue compartir lo que yo hice en este trayecto para lograr hoy día tener una maternidad de la cual no me siento esclava, de la cual no soy hoy día la única cuidadora de Rocío, sino que somos un equipo, que yo sé que están todos capacitados para cuidar a Rocío, porque ¿qué pasa? Uno como mamá también se echa toda la mochila encima y lo resuelve todo uno porque uno lo resuelve mejor que el otro, ¿cierto? Pero ¿cómo el otro cómo lo va a aprender si no le hemos dado el espacio para experimentar, interactuar y aprender? Entonces también es parte de nuestra responsabilidad construir esos equipos. De eso se trata este libro, la exploración de cómo yo, con todas esas barreras, desarrollé una maternidad sustentable y la invitación a que ustedes desarrollen la propia, porque esto es individual de cada una. Cada una tiene que ver qué es lo que más les estresa a ustedes, qué es lo que más les gusta y en base a eso construir una maternidad equilibrada que tenga como objetivo siempre el bienestar conjunto. No solamente el bienestar de sus hijos, sino que el de ustedes. Que sus necesidades no desaparezcan. Y eso nos cuesta. Nos sentimos como un poco culposas de repente, somos como muy tendientes a la culpa, acá en Chile particularmente, pero si les ayuda de algo, sirve verlo como que eso también es por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan que nosotros estemos felices. Cuando me di cuenta de que si yo estaba mal, le estaba dando a Rocío el mensaje de que porque tú estás acá, yo estoy enferma, porque tú estás acá, yo estoy cansada, me di cuenta que tenía que cambiar sí o sí. Porque yo quiero que ella sepa que mi vida es infinitamente mejor gracias a ella.
y que eso lo vea constantemente. Ese es el mensaje que yo le quiero transmitir y que quiero que se sienta así ella, que sienta que ese amor me ha hecho más feliz y no que ha arruinado mi vida. Eso fue como también otra clave que nos ayuda a sacarnos la culpa y a entender que esto es un círculo virtuoso. Si nosotros estamos bien, ellos también van a estar bien. Entonces la pregunta obvia es para ustedes, madres o cuidadoras, cómo se quieren sentir y qué tienen que hacer para lograrlo. Y en este libro la idea es algunas pequeñas guías que son mis consejos y aprendizajes en este largo y duro periplo de los últimos 14 años, que espero que les sea de ayuda. Alguna cosa de ahí les va a resonar para que su maternidad también sea sustentable. ¿Y qué quiere decir eso? Que sus recursos no se agoten. Por ahí está el término sustentable, que no sean todos los recursos destinados al hijo y que ustedes queden completamente extenuadas y no puedan hacer nada más que eso, sino que funcione para todo el sistema, para ustedes como mamás, como mujeres, como parejas, como mamás de otros niños también, como profesionales, como hijas y todos los roles que tenemos, y como nosotras mismas sin ningún rol. Porque también hay que recordar que nosotras somos personas, individuos también independientes, no solamente estamos en nuestros roles, que es muy fácil escudarnos como el trabajo de la mamá, el trabajo de la pareja, el trabajo de la hija o lo que sea, y nos olvidamos de quién somos nosotras en nuestra esencia, cuáles eran nuestros sueños antes de empezar a ocuparnos en todas estas tareas. Entonces tenemos que estar todos presentes en la ecuación para que la maternidad sea sustentable en el tiempo. Así que esa es la invitación, esa es la pregunta que espero que les ayude a contestar este segundo libro, Maternidad Sustentable, Mamá Sustentable, perdón. Y si quieren conocer toda la historia de los primeros años, está acá. Están ambos libros afuera a la venta y también, por supuesto, más que invitados a formar parte de la red, de la comunidad. Sé que varios acá ya lo son, pero los que no están invitados, estamos más que nada en Facebook. Somos la red virtual ahí de 12.000 familias felices compartiendo todos nuestros problemas. Así que invitados a sumarse, ahí está mi correo, también me pueden contactar. Y ahora estaremos haciendo una firma de libros. Aquí afuera, ambos libros están a la venta ahora aquí y en todas las librerías del país desde la próxima semana y para todo el mundo también por buscalibre.com. Y no puedo ser más promocional que eso, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, de verdad, y disculpen las fallas técnicas. Por suerte había una pareja sustentable aquí que nos ayudó. Bueno, invitarlos a... No sé si alguien tiene una pregunta, tenemos 5 minutos en realidad. Si no, va a estar Sonia sentada en el patio acá con la pileta y también podrían conversar con ella allá. Así que, bueno, gracias por venir nuevamente y sigan a Sonia porque les recomiendo mucho sus libros, son buenísimos, ¿eh? Para las mamás y futuras mamás y papás también, ¿ya? Muchas gracias. Sí, vamos a tomar una foto. Sí. ¿Les parece que pensemos que fue tan íntimo que no puedo ver con el foto del grupo? Sí. Muy bien. Ya, terminamos. Mucha perdona. Qué raro, ¿no? Porque